Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien el día de hoy, miércoles, y les agradezco mucho la asistencia a un webinar más. Bienvenidos el día de hoy, mis pasajeros de la ruta 73, a una explicación más, y creo que va a ser una explicación muy interesante el día de hoy, de cómo podernos pensionar y cómo poder usar ciertos métodos o herramientas que nos da el instituto para poder pensionarnos en este caso. Entonces, para poder tener lo que son estas herramientas, pues hay ciertos pasos los cuales vamos a tener que seguir, pero de lo que es pues todo este seguimiento les vamos a dar todo lo que necesitan o todas las herramientas que van a llegar a necesitar para este paso. Recuerden que estamos sujetos, claro, a cambios de los cuales pues, el IMSS va teniendo año con año, entonces vamos a iniciar. Mi nombre es Jesús Núñez, les doy un gusto, o bueno, me da mucho gusto, perdónenme, estar el día de hoy con ustedes. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y creo que a ustedes les va a dar mucha curiosidad o hay muchos curiosos que han tenido pues cierta injerencia en este tema. ¿Por qué? Porque sus pensiones lo ameritan. Entonces, ¿cuáles son estos temas? La modalidad 10, modalidad 40 y vamos a hacer un pequeño cálculo de cómo es que vamos a tener la cuantía básica, ¿vale? Entonces, de lo que es la modalidad 10, creo que muchos han tenido ciertas experiencias, han escuchado, igual que la modalidad 40, y el día de hoy vamos a resolver un poquito de dudas. ¿Por qué? Porque ya llegamos al punto donde vamos a poder usarlas. Ya que en videos anteriores hemos visto cuantía básica, también vamos o estuvimos viendo lo que fue aumentos o incrementos. Entonces, en este caso, para lo que es la cuantía básica, se me quedó un poquito el micrófono. Para lo que es la cuantía básica, vamos a estar viendo cómo es que nos va a ayudar a cambiar esas cotizaciones que ya tenemos y de las cotizaciones que ya tenemos, pues es de donde se determina esa cuantía, cómo vamos a cambiar las cotizaciones con las modalidades. Son modos de uso de la ley y hay muchas modalidades. Realmente la más famosa y creo que la que todos han escuchado, pues es la 40, pero por ejemplo la 10 es una muy usada. Muchas personas, las cuales no tienen un trabajo fijo, usan esa modalidad pues para tener seguro, reactivación, más semanas. Entonces de aquí creo que muchos van a tener esos casos cuando pues, esas semanas ya no son fáciles para nosotros generarlas, que ya somos grandes o que tenemos un negocio. Entonces pues hay muchos que tienen la facilidad de pagar. Entonces esos pagos pues se pueden hacer. Bueno, para comenzar, me quiero situar en lo que es la presentación que hemos estado teniendo las últimas dos sesiones. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el cálculo. Les voy a dar una pequeña introducción de lo que es el cálculo de la cuantía básica. Esta cuantía básica, quiero primero volver a reiterar, es el cálculo que cada uno tiene según el trabajo que va generando a lo largo del tiempo cotizado. Entonces, en este caso vamos a situarnos en lo que es la cuantía básica de cada uno de nosotros. Ay, una disculpa. Ay. Ahora sí, la cuantía básica. Primero que nada, quiero reiterar lo que son estos tres requisitos que el instituto nos pide, que es, primero que nada, tener 60 años, segundo, 500 semanas cotizadas, tercero, preservación de derechos. Ahora, a partir de los 60 años, cuando ya podemos tener una cuantía básica, simplemente vamos a regresar a lo que es la explicación. Cuantía básica es el cálculo de las últimas 250 semanas donde el IMSS te promedia cómo es que te ha ido, cómo es que has trabajado, qué has generado. Entonces, en ese cálculo vamos a integrar varios factores, como es el factor Fox, como son los aumentos. Pero primero que nada, tenemos que generar lo que es la cuantía en general. Entonces, esa cuantía es de las últimas 250 semanas, el promedio que has tenido aproximadamente, recordemos que por cada año son equivalentes a 52 semanas. Vamos a anotarlo. Entonces, de ahí, anteriormente, más o menos en los últimos 5 años de trabajo. Y recordemos, del último año cotizado. ¿Qué quiere decir? Que si dejamos de cotizar, ejemplo, a los 57 años, y entonces de los 57 en adelante tuvimos un negocio de gorditas. Y nos fue muy bien en el negocio de gorditas. Somos gorditas y sopes, que nos fue excelente en un mercado. Nos ponemos cada miércoles, cada sábado y con eso estamos bien.
Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Bueno, si es que ese tipo de personas nada más tenían, por ejemplo, las 500 semanas que pide el IMSS, que recordemos, 500 semanas son aproximadamente 10 años, la preservación va a ser una cuarta parte, entonces 500 entre 4, entre 52, porque 52 son las semanas que están en el año. Entonces eso aproximadamente nos da un promedio de 2.6, que quiere decir que vamos a tener un periodo de gracia de 2 años y más o menos 6 meses. Un poquito más. ¿Por qué? Pues la mitad sería 0.5, entonces eso serían los 6 meses, póngale que como 8 meses. Entonces, de lo que es el periodo de gracia que tenemos después de los 57 años, ese periodo de gracia va a iniciar desde ahí a contar. Entonces, desde los 57 años que nosotros iniciamos ese periodo de gracia, 58, 59 y 6 meses, quiere decir que nos llegamos a los 60. Entonces, a los 60 no tendríamos conservación de derechos. Es caso de muchos. ¿Qué quiere decir? Que ahí podemos meter una modalidad. Pero bueno, ahora entramos a eso. Ahora, esa preservación de derechos en viceversa, si a los 58 años dejamos de cotizar y de los 58 en adelante tuvimos nuestro puesto, pero de ahí en una historia distinta, en esa cotización de los 58, tenemos la misma preservación con las 500 semanas, entonces sería 58, 59 y 6 meses, no, perdóname, 59, sí, 58, 59 y 6 meses de los 60. Entonces, eso quiere decir que nos podríamos pensionar aún porque nuestra preservación de derechos excede un poquito más o está en el límite de lo que son los 60 años ya cumplidos. Entonces, 66 meses nosotros nos vamos a poder pensionar. Entonces, ya vamos a poder ir al IMSS, solicitar lo que es la pensión. Y recuerden, si vamos al IMSS sin tener lo que son los 3 requisitos, 60 años, 500 semanas y preservación de derechos, el IMSS nos va a dar lo que es una pensión. Y si no se tienen, el IMSS nos va a liquidar nuestro afore a un porcentaje. Recuerden, ese afore es un conglomerado, es una alcancía que nosotros tenemos a lo largo del trabajo por las aportaciones que tienen nuestros patrones. Esas aportaciones son aportaciones tripartitas que van divididas a lo que son Infonavit, a lo que es cesantía en edad avanzada y vejez, a lo que es el SAR. Entonces, vamos a regresar al tema, la cuantía básica. La cuantía básica, ya teniendo en cuenta que vamos a tener ese promedio por las últimas 250 semanas, vamos a generar lo que es nuestros valores en cuestión a cuánto va a valorar o evaluar lo que es esa pensión que vamos a tener básicamente. ¿Por qué? Porque después vamos a tener incrementos, por ejemplo, los familiares. Entonces, la siguiente, el cálculo. Necesito que saques una hojita y saques una pluma y vamos a hacer números. Lo primero que vamos a poner va a ser cómo es que se genera. Entonces, va a ser una multiplicación. Se multiplica el salario promedio por el porcentaje correspondiente de la tabla. Quiere decir, ¿a qué tabla o a qué tabla se refiere esto? ¿A qué tabla hablamos? Es a la tabla del IMSS, la cual nos da para poder tener, o bueno, ellos tienen una valoración acerca de nuestro trabajo. Entonces, en esa tabla hay porcentuales y hay aumentos. La vamos a poner un poquito más adelante. Ahorita lo único que necesito es que puedan anotar la fórmula. Entonces, vamos a poner o vamos a multiplicar en lo que es el salario promedio por el porcentaje de la cuantía básica. Entonces, el salario promedio, recuerda, de las últimas 250 semanas que tenemos en nuestra última cotización. Entonces, si cotizamos hasta los 58 años, de los 58 años hacia atrás, 57, 56, 55, 54, 53, ¿vale? Entonces, hay que ver cómo están esos promedios para poder sacar, pues, cómo va a estar este valor. Entonces, el salario promedio por porcentaje de la cuantía básica. Este porcentaje lo vamos a ver en cuestión a el promedio. Va a tener la tablita y ahorita la siguiente diapositiva la ponemos. Va a tener un seguimiento y va a tener un espacio de gracia en el cual cada uno vamos a caer según cómo está nuestro salario promedio. Entonces, de ese porcentaje, el siguiente sería, el resultado se va a multiplicar por 365, o sea, los días del año, 365 días del año tenemos. Luego se divide entre 12 meses y se multiplica por 1.11. 1.11, ¿por qué? Porque es el factor Fox. Recuerden que Fox, cuando estuvo en su sexenio, puso un factor, el cual era el del 10% en todas las cuantías básicas. Entonces, esto quería decir que la cuantía se multiplicaba todavía por el 1.11.
Entonces, este factor Fox va a ser un aumento benéfico que nos va a ayudar a que esa cuantía pues pueda subir. Y siendo bien honestos, las cuantías siempre son muy bajas. Entonces, hubo algunos determinantes en ciertos años, por ejemplo en el 2020, donde esas cuantías fueron subiendo. ¿Por qué? Por los salarios. Vamos a hablar más adelante de eso, es un tema muy interesante. Pero regresando a lo que es este cálculo, en lo que es la operación, regresamos, vamos a multiplicar por lo que es el 1.11 del factor Fox y vamos a dividirlo todo entre 12, que son los meses del año. Esto nos va a dar nuestra cuantía básica. Ahora, ya teniendo esa fórmula, necesito que la copien, les voy a dar tiempo. También recuerden, si tienen dudas, vamos a estar contestando dudas al final. Vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas en las cuales vamos a poder tener un poco más de acercamiento con ustedes. Vamos a darles seguimiento en pues, cuestiones que puedan tener y apoyarlos. ¿Va? Bueno, el cálculo. Ya pasando al cálculo, recuerdan la tablita que habíamos comentado. Esa tablita va a estar aquí valorada. Entonces, pueden ver que en la tablita dice grupo de salario en veces. Entonces, de lo que es el salario promedio, vamos a ver dónde nos situamos aquí, cómo va a ser esta operación. Entonces, nosotros tenemos las últimas 250 semanas y de esas últimas 250 semanas vamos a ver nuestro promedio. Vamos a hacer una suma y la vamos a dividir entre 5. Entonces, de esos 5 años. No va a ser justo ese promedio. ¿Por qué? Hay variantes. En esos meses, recuerda que en lo que es un año hay 12 meses. Entonces, hay variantes en esos 12 meses, los cuales pueden variar según tus salarios. Y si es que siempre tuviste el mismo salario, pues haces eso o tienes ese promedio ya hecho. Entonces, primero necesito que situemos lo que es cómo vamos a estar ante el salario normal. Recuerda, el salario al año, el salario mínimo al año 2026 es de 315.04. Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla, donde vamos a situarnos, vamos a poner el topado 2900, o es más o menos, y el mínimo que es 315.04. Entonces, una intermedia aproximadamente es 1450. Si la intermedia es de 1450, nosotros ¿dónde estamos en nuestro salario? Hay personas que tienen salarios pues, muy buenos, 40,000, 50,000 pesos, o hay personas que tienen nada más el mínimo. Recuerden que el mínimo del día de hoy son 10,630 y tantos pesitos. Entonces, si nosotros tenemos el salario mínimo, pues nos situamos en el de 315 y vemos cómo nos fue en años anteriores. Y de esos años anteriores, si es que tenemos aumentos, pues sacamos el promedio, o tenemos bajas, pues sacamos el promedio, porque también recuerda, años anteriores el promedio era más bajo. Entonces, hay que ver cómo está ese promedio. Ahora, ya teniendo lo que es ese promedio, ahora sí vamos a sacar la cuantía y vamos a tener lo que es o situarnos en lo que es esta multiplicación. Entonces, ya teniendo la multiplicación, vamos a sacar el grupo salarial, vamos a ver dónde nos situamos. Vamos a seguir con el ejemplo del grupo salarial que tenemos aquí pintado en azul, que es 3.04 entre 3.25. Si sales con un 3.05, entonces te sitúas ahí. Si sales con un 3.07, pues te sitúas. Si subes un 3.26, pues ya no te sitúas ahí, ya te vas a la siguiente parte. Entonces vamos viendo cómo es que nos vamos situando en cada una de estas partes para que sí pueda ser congruente cómo va nuestra operación. Entonces, en este caso, si nos situamos en el 3.04, 3.25, llegando al 27.87, vamos a tener el porcentaje de la cuantía básica. Esto quiere decir que en donde está el porcentaje vamos a poner ese numerito que aparece, en este caso el 27.83. No sé cómo sea ahorita tu operación, pero tú te sitúas en la parte que te sirva y de ese renglón nada más vas siguiendo para que te puedas guiar al siguiente porcentaje o la siguiente cuantía. Entonces, lo siguiente sería pues la multiplicación 365 por 1.11 entre 12. Perfecto. Entonces, quiero que en este punto todos tengan muy presente lo que son las últimas 250 semanas que hemos estado hablando. ¿Por qué? A lo que es el cálculo de los incrementos son aumentos que vamos a tener. Pero quiero reiterar aquí que vamos a ver
un tema que nos llama mucho la atención a todos. Hay muchos comentarios, nos piden que hablemos de eso. Entonces vamos a hablar de la modalidad 40 y la modalidad 10. ¿Por qué? Porque son cosas que integran lo que son estas últimas 250 semanas y también ayudan a que nosotros nos podemos o nos podamos pensionar. Ahora, ¿qué pasa con casos muy específicos de gente que llega y nos pregunta? Oye, Lick, estuve cotizando en los 80s. Estuve cotizando muchos años en los 80s. De hecho, coticé hasta los 2000, pero de ahí yo me fui a Estados Unidos, Lick. Me estuvo yendo muy bien en construcción, yo allá hice mi vida, me casé, pero ¿qué cree? Ahorita con todo lo de ICE, pues me reportaron. Entonces, en ese reporte ya me regresé para acá y quiero ver si yo puedo tener una pensión. Tengo 58 años, Lick, entonces quiero ver cómo es que vamos a poder, o si puedo, o ayúdeme por favor para ver cómo puedo sacar ese dinero porque lo necesito. Pues bueno, primero que nada, personas así tenemos que ver a lo que es cómo están sus semanas, porque hay muchas semanas que no aparecen. El IMSS en esos años tenía unos problemones, entonces esos problemones del IMSS fue en cómo tenían la gestión de la información. Para lo que es esa información, de hecho, mucha gente les daban hojas rosas. Entonces, en esas hojas rosas, la gente podía ver que estuvo trabajando, era la prueba de tu trabajo. Entonces, al momento de tener esas hojas rosas, nosotros podíamos ver que la persona estaba cotizada, que tenía un seguro. De hecho, le pedían en el seguro también la alta. Entonces, al momento de tener lo que es esa hoja rosa, nosotros podíamos ver cuánto tiempo había trabajado. ¿Por qué? Porque hay búsquedas. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando es algo similar al poder tener más cotizaciones, es ver si en esos años se pueden certificar. Muchas veces nada más se certifican poquitas cotizaciones. Entonces, los años que tú tienes en los 80, si tienes hojas rosas, los podemos buscar. Para este caso, por ejemplo, sería buscar los años en las hojas rosas si es que no aparecen, porque tenemos que pedir un CISEC y un SINDO, que son las impresiones del IMSS. Entonces, estas hojas rosas nos van a ayudar a poder buscar lo que son estas semanas y que puedas llegar a lo que son las 500. Ahora, si tienes más de 500, pero tú tienes los 58 años y tu preservación fue hace 20 años, tienes que hacer una reactivación de derechos. ¿Qué consiste esta reactivación de derechos? En que tú puedas, ya sea por el lado de un patrón o por el lado tuyo, cotices. ¿Cómo es esto? Que pagues tus aportaciones. Vamos a hablarlo a una modalidad 10. Así es como se llama. Entonces, la modalidad 10 va en que tú puedas pagar tus aportaciones mensualmente al instituto durante 12 meses para que te coticen o viceversa, que un patrón te pueda cotizar. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que puedas hacer una reactivación de derechos. Entonces, ¿para qué nos sirve esta modalidad 10? Una, para juntar semanas. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una cotización, entonces nuestras semanas van a estar incrementando. Al momento de incrementar las semanas, pues vamos a tener mayores aumentos, porque recuerden, las semanas son aumentos. Segundo, vamos a tener seguro, vamos a tener todas las prestaciones de ley de lo que es el instituto. Entonces, en lo que es una cirugía, algo que nos llegue a pasar, pues vamos a poder cumplir con lo que es tener un seguro y que nos pueda ayudar. Y tercero, lo que es la preservación. Si necesitamos una preservación de derechos, esto nos va a ayudar a que la podamos cumplir, podamos tener una reactivación de derechos. Si tengo los 58 años, en el ejemplo que les ponía, y de los 58 a los 59 cotizo, ya sea con un patrón o ya sea con mi modalidad 10, voy a tener esa reactivación. Entonces, ya teniendo la reactivación, teniendo lo que son las 500 semanas y llegando a lo que son los 60 años, me voy a poder pensionar. Y estas pensiones, recuerden que van al año corriente de lo que es la última cotización. Si es que en este año nos cotizamos, digamos en febrero, por última vez, si pedimos la pensión a este año, la pensión es de 10,630 y tantos. Pero si fue del año pasado, o sea, si mi última cotización fue del año pasado, o sea, 2025, recuerda que la pensión del año pasado es de 9,600. Entonces, de esto tenemos que tener también noción en cuestión a cómo o cuándo es que dejamos de cotizar y cómo es que pedimos lo que es esa resolución para podernos pensionar con un buen dinero. Entonces, retomando la modalidad 10 es para poder tener lo que son los derechos, lo que es juntar semanas y lo que es tener pues ese seguro. Y recuerda, por 12 meses, a veces es un poquito menos. Tenemos que fijarnos en lo que es el SINDO.
estarlo revisando. Pero pues de eso necesitamos tener mucha constancia. Son modalidades que se tienen que estar pagando mensualmente. Si es que estas modalidades dejan de pagarse constantemente, pues es como si no se pudiera dar constancia y no te reactivas. Entonces recuerda que el IMSS, o sea, cuenta los días seguidos, es muy riguroso. Entonces, si te pasas por algún día, el IMSS va a contar los días que te faltan para cumplir lo que es ese año. Entonces, hay que tener pues también mucha constancia y estar checando lo que es estas modalidades. Nosotros los podemos apoyar si es que tienen algún problema de esto. Mándenos mensaje y créanme que son cosas que si se llevan con orden son bastante sencillas y nos pueden ayudar mucho. Y esas pensiones son buenísimas, créanme, porque una pensión régimen 73 pues es para toda tu vida. Y si estás casado, pues también la vas a poder suceder a tu esposa. Y si no estás casado, pues te consigues un colágeno. Entonces, necesitas ver cómo es que vas a generar esa pensión, ¿vale? Ahora, segunda, y esta creo que es de las más importantes para todos ustedes, es la modalidad 40. Entonces, esta modalidad 40 creo que a muchos nos hace que la cabeza nos retiemble, que realmente tengamos muchísimas dudas, porque es, creo que una modalidad interesante, es una modalidad ruda, difícil de manejar, o bueno, sencilla, pero al mismo tiempo tiene sus parámetros que tenemos que respetarla. ¿A qué nos referimos con la modalidad 40? Cuando hablamos de esta modalidad, es un modo de usar la ley. Este modo de usar la ley va a sustituciones. ¿Sustituciones de qué? De cotizaciones. ¿A qué te refieres, Lick, con ese método de sustitución de cotizaciones? Bueno, necesito que regresemos a lo que es cómo es que nos vamos a valorar por el trabajo, como les había dicho, las últimas 250 semanas que el IMSS valora. Entonces, en estas últimas 250 semanas voy a poner el ejemplo de, no sé, don Pedro. Don Pedro es una persona que el primer año estuvo trabajando en Megacable. En Megacable no le iba mal, tenía un promedio salarial de unos 18,500 pesos. Pero después de Megacable le llegó un amigo que tenía conocidos en la CFE. ¿Y qué crees? Que lo metieron a la CFE con un super salario. Ya ganaba 30,000 pesos. Entonces ya le estaba yendo muy bien. Cuarto año, don Pedro perdóname, tercer año, don Pedro agarró lo que fue una gerencia ya alta en lo que es la CFE. Entonces, ya teniendo movimientos de dinero también bastante buenos en lo que es la cartera por pues el salario que traía, subió también su cotización un poco más. Entonces, esto fue una cotización en ascenso, pero ¿qué creen? Llegó el tiempo de renovar ciertas plantillas, problemas aquí y allá, lo despiden. Inicia un nuevo trabajo en una fábrica donde no es mal cotizado, pero pues tampoco tiene la mejor cotización. Tiene una cotización aproximada de unos 12,000 pesos, un poquito más arriba de lo que es la mínima garantizada del día de hoy. Con esos 12,000 pesos, pues ya tenemos un ascendente y un descendente porque bajó. Pero ¿qué creen? Lo volvieron a despedir y cuando lo volvieron a despedir necesitaba cumplir semanas porque todavía no tenía las semanas que necesitaba. Entonces se fue de guardia de seguridad. Entonces de guardia de seguridad, ¿qué crees? Bajó más su promedio porque lo pusieron al mínimo. Entonces, Pedro, regresando también, o vamos a tomar el primer ejemplo con Pedro. Pedro, una persona que cotizó en los 80, pero que no validó sus semanas, que seguían perdidas. Pero después de eso estuvo en Estados Unidos, regresó y aquí apenas cumplió las 500 semanas. Es un régimen 73. Por dicha de Pedro, Pedro estuvo cotizando en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Quiere decir que es un régimen 73. Entonces, en lo que es Pedro o concierne a Pedro, tiene un promedio bueno, pero de ese promedio no le va a servir. ¿Por qué? Porque realmente es un promedio ascendente y descendente. En lo que es la tabla, situando a Pedro, no llega ni siquiera al mínimo. Ahora otra, si él nada más tiene las 500 semanas y él no certificó las semanas anteriores, no le van a servir los promedios altos. Entonces, ¿qué pasaría si Pedro certifica las semanas anteriores? Entonces, esas semanas anteriores da que Pedro tenía 15 años laborados.
y de esos 15 años son 750. Sí, aproximadamente, ¿no? 15 son 750. Entonces, de esas 750 le vamos a sumar las 500 que Pedro estuvo cotizando. Vamos más o menos a 1250, si es que no me equivoco. Déjenme sacar la calculadora para ir bien. Entonces, vamos a lo que es 15 años por 52 semanas, vamos a 780 semanas, más lo que es de las 500 semanas que Pedro alcanzó pues cotizando por él mismo en el IMSS o bueno, ya certificadas, van a dar 1280 semanas. ¿Qué crees? A Pedro con 1280 semanas ya le conviene una modalidad 40, ya le conviene que estos trabajos que veíamos sumen, que sean más pues valorados. ¿Por qué? Porque nuestra tablita pues Pedro no está bien valorado, entonces tenemos que hacer que Pedro lo valoren. Pedro decide meter una modalidad, dice, yo quiero meter una modalidad. ¿Y qué crees, Pedro? En tu Afore hay aproximadamente 400,000 pesos. Entonces, nunca sacó su Afore Pedro, perdónenme, su Infonavit Pedro, entonces Pedro tiene su Infonavit, tiene un porcentaje de su Afore. Y Pedro nos dice, oye, Lick, yo quiero meter una modalidad 40, pero pues yo no tuve muy buenos salarios o creo que no llego ni siquiera a la media de lo que es los últimos 250 semanas, las cuales el IMSS valora. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, Pedro, vamos a meter una modalidad 40. La modalidad 40 es hacer que alguno de estos pueda volar y meter lo que es una cotización topada. ¿Qué quiere decir? Que si el último salario de Pedro, que fue en Megacable, o bueno, más bien el primer salario de Pedro, que fue en Megacable, entonces se va a recorrer. Y ya de ahí el último, que fue de guardia de seguridad, igual se recorre. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando nuestras cotizaciones son para arriba, porque viendo el caso de Pedro, pues fue para abajo. Si le metemos otra topado, puede que sube el promedio, pero ya nos estamos comiendo las cotizaciones buenas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en eso porque son promedios. En lo que concierne a lo que es Pedro, a él le recomendaría, y pues es algo que no todos pueden hacer, pero pues podemos ver, que quitar ese patrón. Entonces, si necesitan algún servicio, por ejemplo, en ese aspecto, los podríamos apoyar. Si Pedro quitara el último patrón, creo que podrá hacer maravillas, porque el promedio sube, entonces la última cotización que tendría sería la que no es tan baja. Entonces quitamos el número bajo, le metemos la modalidad 40, un año nada más, y hacemos obviamente que el promedio suba. Aquí lo ideal, obvio, es que esté más arriba de lo que es la media. Recuerden, la media de 1450. Entonces, de lo que es esa media, necesitamos hacer que Pedro llegue a la media. ¿Para qué? Para que sus aumentos valgan. ¿Por qué sus aumentos, Lick? Pues porque tiene más semanas de las que necesita. Regresemos. El IMSS te va a pedir tres cosas. Lo primero es 500 semanas, segundo 60 años, tercero preservación de derechos. Si Pedro tiene 1280 semanas con los aumentos, con las semanas que certificó, con todo, quiere decir que tiene bastantes incrementos en lo que va a ser la cuantía. ¿Por qué? El IMSS nada más le va a pedir las 500, entonces a los 1250 le restamos las 500 semanas, a Pedro le quedan 780 semanas, bastante. Creo que muchos de ustedes tienen el mismo caso de Pedro. Tal vez no se fueron al extranjero a trabajar, pero pues aquí puede que tuvieron un puesto o un local o un negocio o un emprendimiento o algo que hizo que salieran de lo que es la vida laboral godínez. Entonces, una vida laboral godínez era estar acostumbrado a que te estén cotizando, que te estén pagando. Realmente cuando tú eres un emprendedor, pues viene de ti el estar pagando lo que es ese salario, ese seguro. Ay, una disculpota, que se me seca la garganta. Entonces, cuando eres emprendedor, cuando tienes tu negocio, nos ha pasado mucho que, no sé, pollerías, carnicerías, misceláneas, dueños de restaurantes, ellos están enfocados en lo que es su negocio. Muchos trabajan en lo que es el medio informal, muchos trabajan formalmente, pero de lo que es el seguir el trabajo formal, también muchos no se cotizan a ellos como patrones. Entonces, hay que ver cómo está esa cotización o la persona que está como patrona no tiene la cotización hacia el que realmente está pagando el negocio. Entonces, hay que ver bien cómo es que tenemos pues lo que es ese aspecto, pero de lo que es la persona que tiene su negocio, creo que ellos pueden tener ese acceso
a poder tener una reactivación. No a fuerzas tiene que ser cotización por fuera, o bueno, en sí en una empresa, ellos lo pueden hacer, ¿vale? Ahora, regresando a la modalidad, esta modalidad nos ayuda a cambiar el promedio. Si el promedio es de las últimas 250 semanas, aproximadamente los últimos 5 años, quiere decir que nosotros vamos a cambiar lo que es esa valoración últimos 5 años, que sería en consecuencia, o para mí un consejo que pues es lo que hicieran, meter una modalidad 40 topada, si es que quieren subir esa pensión a lo máximo. Hay pensiones de 80 a 85,000 pesos, entonces para lo que es ese promedio, que tengan muchas semanas en excedentes, y en viceversa, que lo que es el poder tener las últimas 250 semanas lo tengan al máximo. ¿Para qué? Pues para que sus aumentos valgan todo, o sea, realmente tenga un valor significativo. Y recuerden, lo que es esta modalidad 40 no es para todos. Hay mucha gente que la paga y realmente no tiene pues una repercusión. ¿Por qué? Porque al momento que están pagando esa modalidad, por ejemplo, por un año, pero sus salarios atrás son súper bajitos, pues muchas veces lo que es el incremento o la cuantía hacen que esté muy equivalente a la pensión del siguiente año. Entonces, pues ya perdieron, ¿qué? Serán 180,000 pesos. Lo que es poder tener un cálculo es ver qué tantos años te conviene, porque en las modalidades hay un punto de inflexión, un punto donde tú estás creciendo, pero hay un crecimiento más prolongado. Entonces, tienes que ver en cuántos años y en qué tiempo de pago tú tienes que estar pagando esa modalidad, si no muchas veces es una pérdida de dinero. Entonces recuerda, la modalidad es muy buena, pero no es para todos. Tienes que tener lo que son semanas cotizadas altas y lo que es un promedio también bueno, porque si no, pues los promedios bajos nos friegan todo lo demás. Entonces vamos a ver lo que es esta modalidad como si cambiáramos el tiempo y nos fuéramos hacia atrás a mover en ese tiempo donde nos fue mal cotizaciones. O bueno, integrar cotizaciones. Entonces, de lo que es la modalidad 40, la puedes pagar desde lo mínimo. Siendo, por ejemplo, comerciante, muchas veces la modalidad la usan únicamente para reintegro de semanas. ¿Qué quiere decir? Tengo 300 semanas, ya pagué mi modalidad 10, yo ya estoy reactivo, entonces me aumentaron 52, tengo 352 semanas. Y tengo 56 años, me quedan 4 años. Entonces, en esos 4 años yo quiero pagar para pues tener una pensión. ¿Qué quiere decir? Esos 4 años más o menos equivalentes a 200, 4, 6, 8, 208 semanas. Entonces, si yo ya tengo 552 más 208 semanas, son 550, 560 semanas. Entonces, de esas 560 semanas, pues yo ya me puedo pensionar y esos 4 años yo los puedo usar en modalidad 40 mínima. Entonces, esa modalidad 40 creo que es bastante accesible para las personas y de ahí depende de cómo estés ganando para poder integrar esas semanas y que te puedan ayudar al promedio. Porque recuerda, lo que es ese promedio, si es que tienes la mínima de las semanas, ni lo pienses. Nada más ve por la pensión ordinaria. ¿Por qué? Pues las pensiones ordinarias, retomando tema, van hacia el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo de este año, recuerda que es de 10,630 y algo. 34 me parece. Entonces, de lo que es ese salario mínimo, si nuestra última cotización vino de ahí, pues nos van a dar esa pensión. Entonces, son pensiones vitalicias de lo que es una pensión ley régimen 73 es para toda la vida. Entonces hay aguas y ojo con todo esto. Quiero que tengan muy en cuenta que son cálculos específicos. Los podemos ayudar. Creo que de lo que es dar una asesoría es algo que nosotros hacemos gratuitamente. Entonces, vengan a vernos. Creo que todos los temas son muy interesantes o todos los casos, porque hay casos que luego nos sorprenden. Llegamos a tener un cliente, o bueno, todavía lo tenemos porque sigue su caso. Tienen 92 años, entonces ellos ya veían por perdido lo que era el Afore. De esos 92 años, lo que hicimos fue aumentarle la preservación. Imagínense, la última cotización me parece que fue a los 60. De los 60 a los 92 años es bastante tiempo. Entonces, de lo que fue esa preservación, le aumentamos la preservación. Ahora, ya llegando él a los 93 años, también, pues, es un tiempo bastante largo. ¿Qué pasa con el dinero? Entonces ese dinero lo tomó lo que fue bienestar.
Entonces, este juicio de bienestar no es algo sencillo porque pasa a partir de que la cuenta no se toca en 10 años o llegando a los 70 años. Entonces, hay varias cuestiones que tenemos que checar en este tipo de manejos de lo que es la ley. Entonces, este juicio de bienestar fue más allá en cuestión a que le quitaron sus fondos. Entonces, por ley, él quería pensionarse, pero pues por ley te están pidiendo lo que es tener fondos en el Afore para poder pensionarte. Entonces, si bienestar ya te quitó los fondos, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, aquí fácilmente vamos a recotizarlo. Con esta recotización, por ley, él vuelve a tener fondos, aunque sean 1,200 pesos. Pero esos 1,200 pesos lo ayudaron a que cumpliera la ley. Entonces, ya cumpliendo la ley, pues él se puede pensionar y se va a pensionar pues con la ley o el año en lo que es en curso. Entonces, de este caso, como él pagó la reactivación para este año, pues se puede pensionar con los 10,400. Aquí únicamente es que se pueda sacar la resolución y ya después de la resolución le va a empezar a caer ese dinero. Pero bueno, igual reitero, son casos los cuales creo que la gente ve perdida. 94 años es una vida, entonces creo que cada uno de ustedes tiene consideración de yo me quiero ir lo más pronto posible. Creo que es algo que tienen que ver antes de que lleguen al tiempo, porque somos como doctores, nos pueden venir a ver cuando ya están enfermos, pero pues creo que va a ser algo más difícil poderlos curar a poder prevenir esa enfermedad desde antes. Entonces, quiero que se lleven esto y puedan pensarlo. Vamos a estar pues abiertos a cualquier duda, comentario. Vamos a pasar ahorita a lo que son el tema de preguntas. Quiero que puedan mandarme preguntas acerca de lo que es esta modalidad. Creo que a muchos les viene en mente pues ciertas situaciones que pueden o pudieron haber tenido. Entonces, les voy a dar tiempo de que nos puedan escribir, que puedan pues exponernos todo eso, ¿vale? Ay, estuve hablando mucho. Semana Santa. Creo que es una época pues bastante bonita para descansar, para estar con la familia y una época pues para poder ver cómo es que llevamos esto. Creo que ese tiempo que tengamos libre pues es bueno para que lo podamos checar. Vamos a estar respondiendo, como les digo, toda esta semana dudas, vamos a estar viendo casos y quisiéramos dar a nuestros seguidores un portafolio que es un seguimiento a lo que es su pensión. Si ustedes creen que son buenos prospectos para poder tener una modalidad, márquenos, mándenos mensaje, por favor. Mm, ujú. Ok, Juan. Oye, ¿cuál es la diferencia entre la modalidad 10 y la modalidad 40 del IMSS? La verdad, ya me confundí con eso. Ok, la modalidad 10 va dirigida a todas aquellas personas que quieren tener una reactivación de derechos. Entonces, la modalidad 10 sirve para distintas cosas. Sirve para algunas cosas similares que la modalidad 40, pero con algunas variaciones. Por ejemplo, la modalidad 10 te da un seguro social, te da IMSS. Si tú por fuera pagas tu modalidad 10, vas a tener seguro, vas a tener todas esas prestaciones. Segundo, la modalidad 10 te ayuda a incrementar lo que son tus semanas. Entonces, si te hacen falta semanas para cumplir lo que son las 500, la modalidad 10 vas a poder usarlas y, bueno, al momento de pagar, pues se te van a estar incrementando, no hay ningún problema. Eh, la modalidad, bueno, y por último, la modalidad 10 va hacia una reactivación. ¿Qué quiere decir? Al momento de estar pagando durante 12 meses esta modalidad, vamos a reactivar los derechos si es que no los tenemos. Entonces, estas tres cosas nos ayudan para que sea buena o a qué nos ayuda la modalidad 10, pues a estas tres cosas. Entonces, esta modalidad 10 creo es algo muy benéfico para todas aquellas personas que no cumplen con lo que es una preservación de derechos y que quieren tener un seguro.
que tienen edades entre los 52 años, 54 años, ¿vale? Modalidad 40, ¿para qué es? Para cambiar las cotizaciones que el IMSS nos valora. ¿Qué quiere decir? Que de lo que es este año o años anteriores, si es que tenemos libres para meter esas cotizaciones, o sea que no hayamos cotizado, podamos cotizarnos con lo que a nosotros nos alcance. ¿Qué quiere decir? Si ganamos poquito, mediano o mucho, nosotros meter ese dinero para que lo que es el promedio de las últimas 250 semanas nos ayude a incrementar lo que es la pensión y pues bueno, por ende los aumentos, por lo que es la pensión y por ende los aumentos pues van a incrementar, entonces pues esa pensión se va a hacer más grande, ¿vale? Entonces en sí la modalidad 40 es para modificar promedios para que los aumentos sean mayores, ¿vale? Siguiente pregunta. Mm, ok, si dejo de trabajar, ¿puedo meterme en la modalidad 40 aunque haya estado en la modalidad 10 o son cosas diferentes? Ok, si dejo de trabajar, ¿puedo meterme en la modalidad 40? Sí, sí puedes, aunque haya estado en la modalidad 10. Mira, la modalidad 40 y la modalidad 10 no tienen que ver, son modalidades distintas, las puedes usar, pero son para distintas cosas. Entonces, la modalidad 10, si tú ya la habías usado y te metiste a trabajar y después usas la modalidad 40, no hay ningún problema. Si usas la modalidad 40 y después te cambias a la modalidad 10, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? La modalidad 10 tiene reglas. Una de las reglas es que no puedes bajar lo que son los promedios si es que ya tienes un promedio más alto. Entonces, si esa modalidad 40, por ejemplo, la quieres bajar después, no puedes hacerlo. Si es que tú cotizaste en algún trabajo por fuera de lo que es esas modalidades intermitente a lo que es el ingreso, sí podrías hacerlo. Entonces, hay que ver cómo es que está tu cotización. Para esto yo te recomiendo que saques lo que es tu CISEC, o sea, tus semanas cotizadas, ¿vale? Siguiente pregunta. Y si es que necesitas pues más apoyo, mándanos un mensaje. Ok, siguiente pregunta. ¿Es cierto que con la modalidad 40 puedo subir mi pensión aunque yo no esté trabajando? ¿Cómo funciona eso realmente? Ok, sí, sí puedes subir tu pensión. Como les comentaba, la modalidad 40 es para reemplazar cotizaciones. Vamos a poner un ejemplo. Si dejamos de trabajar desde los 58 años a lo que es los 60 años, tenemos 2 años. Entonces, en esos 2 años, si la preservación de derechos es buena, pongamos los 1280 semanas que tengamos, la preservación de derechos va a ser larga. Entonces, de esa preservación de derechos, de lo que es la modalidad 40, podemos meterla en esos 2 años. Ya metiéndola en esos 2 años, pues obviamente nuestro promedio va a cambiar. Entonces, si ahorita no estás trabajando, no hay ningún problema. Si tu preservación de derechos está activa, podemos usar el tiempo que te queda para los 60 años para en ese entonces poder meter esa modalidad. Obviamente, claro, tienes que tener capital. Mándanos un mensaje, creo que te podría servir mucho un portafolio, ¿vale? Siguiente pregunta. Lupita, si sigo trabajando en modalidad 10, ok, aún así me conviene pagar la modalidad 40 o sería duplicar gastos sin sentido. Yo creo que sería duplicar gastos sin sentido. ¿Por qué? La modalidad 10, como les comento, es para poder tener una reactivación, poder tener ciertos beneficios. Entonces, pagar las dos al mismo tiempo creo que no es una opción, es pagar una. Ahora, para lo que es esa modalidad que vamos a requerir, hay que ver qué necesitamos primero. Si tú ya tienes tu preservación de derechos activa, creo que es bueno que te pases a la modalidad 40. Entonces, para mí las modalidades 40 tienen que ser pagadas a tope. ¿Por qué a tope? Porque una modalidad 40 pues es cambiar lo que es ese promedio.
Entonces, si cambiamos ese promedio, pues ya ahí tenemos para poder manejar. Entonces, si tú tienes ya lo que es esa preservación, hay que ver cambiar a lo que es una modalidad 40, ¿ok? Y si tienes dudas para saber cómo es eso, pues mándanos un mensajito, ¿vale? Igual, quiero reiterar, no se pueden contratar al mismo tiempo. Las modalidades son modalidades separadas, o sea, son distintas, entonces, pues recuerden, ¿va? Vamos a continuar con Roberto. ¿Cuánto tendría que pagar en la modalidad 40? ¿Cómo sé si vale la pena para lo que voy a recibir de pensión? Ok, ¿cuánto tendrás que pagar para la modalidad 40? Buena pregunta. La modalidad 40 este año me parece que está en 13,500 van menos. Quiere decir que hacia adelante. O sea, que mes con mes tienes que ir pagando al IMSS una cotización. Como yo lo menciono, 12 meses creo que es lo ideal, o sea, un año, porque cambiamos todo lo que es ese porcentaje de lo que son los 5 años. Entonces, pues es bueno cambiar por año. Se puede por meses, obviamente, y también por 6 meses creo que es bueno, pero lo mejor por año. Entonces, ¿cómo sabemos que te va a funcionar? Realmente tenemos que hacer una contabilidad, porque la modalidad 40 va a ser efectiva, como les digo, hay un pico, hay un despunte donde sabemos que esa modalidad 40 te da más dinero. Entonces, dependiendo de cuántos años, metas y meses, tenemos que hacer un cálculo. Las últimas 250 semanas lo que hacemos en los portafolios es mes con mes cambiar las cotizaciones según cómo te estuvo cotizando tu patrón. Entonces, en esas cotizaciones vamos a sacar promedios exactos para ver cómo es que te vamos a calcular la cuantía básica según el cambio con la modalidad 40. Puede ser que tengas cambios o variaciones, entonces esa modalidad 40 metiendo en lo que es pues el máximo, vamos a poder ver en cuánto tiempo, cuánto vas a generar, también, si es que llegas a tener, o bueno, en cuestión al despunte, si es que llegas a tener una diferencia en cuestión a los años. Entonces, hay que ver muchas cosas, pero siendo honestos, creo que la modalidad 40 va a gente que tenga muchas semanas y que su promedio sea bueno. ¿Y cuántos años más o menos? A ojo de buen cubero les calculo alrededor de 1 o 2 años para que ya pueda verse un poquito pues reflejado. No se va a ver tan reflejado como ustedes piensan, que sería unos 20, 30 mil. Hay unos que sí, hay otros que no. Como les digo, son promedios. Entonces, para ir más certero a esto, hay que hacer una contabilidad. Lo que quiero para ustedes es darles un portafolio. Más adelante vamos a dar a todos nuestros pues seguidores un portafolio el cual les va a ayudar a que puedan tener una buena pensión. Vamos a rifar este portafolio entre todos ustedes para que puedan tener un buen cálculo y que puedan tener ese análisis. Y bien mejor, si es que tienen ese capital para hacerlo o tienen las posibilidades, pues que puedan meter una modalidad y tengan una pensión grande, ¿vale? Creo que con esto damos por concluido la sesión de preguntas. Quiero también comentarles acerca de nuestros servicios. Tenemos varios servicios. Van dirigidos a si alguna vez no encontraste o no sabes o no has visto tus semanas cotizadas, que podamos tener una búsqueda. Entonces, vamos a tener varios servicios dirigidos a generar lo que son esas semanas que hemos perdido, lo que es ese trabajo que no sabemos dónde está, lo que es ese dinero que el Afore debería pues mandarnos los estados de cuenta y no nos manda nada. Entonces, para toda esa información hay métodos. Podemos hacer búsqueda y rastreo de semanas, podemos también rastrear lo que son los Afores, podemos ver también lo que son los estados de cuenta, podemos tener en rastreo cómo es que estás a la pantalla del IMSS para que tú puedas ver tu preservación de derechos, tus semanas validadas, si es que tienes alguna duplicidad de número de seguridad social o CURP que lo pueda reparar. Entonces, creo que todo esto son problemas que muchos mexicanos tenemos y muchos tenemos la duda para poder resolverlo. Vamos a tener más webinars dándoles tips para poder resolver esto con seguimientos. Son seguimientos un poco tardados, pero creo que a todos nos van a servir, ¿vale?
quiero darles las gracias porque el día de hoy estuvieron con nosotros. Fue un webinar un poquito más largo de lo normal. Me gustó mucho que pudimos tocar muchas preguntas muy buenas, otras que pues nos causaron tal vez un poco más de dudas, pero creo que con el paso del tiempo vamos a poder estar resolviéndolas, vamos a poder tener una comunidad que creo que nos va a servir a todos, donde vamos a tener preguntas, respuestas. Hay una disculpa, me estoy enfermando un poco. Entonces, todo esto nos va a nutrir y eso pues va a hacer que cada uno tenga unas pensiones buenas y que realmente no tenga pérdidas en ello, ¿vale? Espero que estén muy bien, los veo la próxima sesión y les agradezco mucho el que nos puedan estar visitando. Muchísimas gracias. Hasta luego.